día conjuntamente con mi grupo de la maestría en la gerencia educativa, respectivamente en la materia de gerencia e innovación. Primeramente con este tema me gustaría empezar con la frase de este gran pensador ilustre de nuestra época, Steve Jobs, el cual dice que la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Seguidamente empezamos con las TICs y la innovación. Primeramente hay que resaltar que las TICs son aquellas tecnologías de información y comunicación. Relativamente, Mario A. en el año 2010, siendo un ilustre en el área de la gerencia y de la educación, nombró a las TICs como un sistema de tecnologías mediante las que se recibe, manipula, procesa, así como también se facilita la comunicación entre dos o más intérpretes. ¿Qué quiere decir esto? Que las TICs no es solamente computadoras o información, es algo que intenta transmitir, intenta comunicar y a la vez se utiliza la tecnología para llegar a eso, y debe ser un proceso de retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que se traspasa de una persona a otra. Es por ello que me gustaría entrar en el tema de cómo las TICs fueron desarrollándose tanto a nivel mundial como a nivel del Estado venezolano. Primeramente con el auge de la tecnología. En los años 70 las TICs fue algo que se intentó introducir, sin embargo eran meramente medios audiovisuales. No fue hasta el año 90 donde se introdujo el internet y comenzó la interacción entre las personas. Sin embargo, en el Estado venezolano, siendo un país tercermundista, hemos llegado hasta el 2009 que se introdujo esta información gracias a la Ley Orgánica de la Educación en su artículo número 6, donde resaltaba que para que exista un estado íntegro de información y comunicación entre las partes es necesario el uso de las TICs. Me gustaría acotar además que esto se ha visto como un entorpecimiento para todos los gerentes, no solo en el área del aula, sino a nivel de la educación, porque en vez de utilizarse como herramienta se llega a usar de manera negativa. Sin embargo, es el norte de todo gerente utilizarlas y convertirlas en una verdadera herramienta para la educación, tomando en cuenta que a partir de la pandemia que se desarrolló en el año 2020, este fue el único recurso que tuvimos para que el planeta no quedara estabilizado, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel de la educación, tomando en cuenta esto como principal desarrollo. Es por ello que gracias a esta información tan precisa y que tenía muchos años desarrollándose, pero sin embargo no se había utilizado, es que cada sector del desarrollo de la industria se apoyó en la tecnología y logramos pasar esta etapa y así apreciar lo importante de ella. Buenos días, continuando con la disertación, el rol de las TIC en el proceso de ser innovador, la tecnología ha cambiado nuestros hábitos en muchas facetas de nuestra vida. Estas aportan grandes ventajas como herramientas para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, aumentando así las oportunidades para acceder al conocimiento. Este nos permite, a través de ello, facilitar la comprensión, fomentar la alfabetización digital y audiovisual, desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes, flexibilización de la enseñanza. A través de ella se facilita una comprensión que permite también aumentar en los estudiantes una enseñanza y trabajar de forma colaborativa. Siguiendo el orden de ideas, es necesario resaltar estos puntos de suma importancia, como lo son la formulación de estrategias gerenciales. Si bien sabemos que la formulación, según Belling en el 2009, es el conjunto organizado de acciones realizadas ordenadamente durante un periodo de tiempo determinado que corresponde a una demanda o problema, con el propósito de ofrecer una solución. Teniendo en cuenta esto, para que se cumpla la formulación de dicho autor, se siguen estos pasos. La formulación busca la planificación de ideas, la ejecución y por último el resultado de acuerdo a esa formulación. Es necesario resaltar las estrategias gerenciales. Según Cerna, en el 2006,
define las estrategias gerenciales como un marco de acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización, de cada unidad de trabajo, de esta manera hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. Se deben cumplir estos 5 objetivos, donde el primer paso es crear un sentido de dirección, integra los esfuerzos de las personas involucradas, ayuda a priorizar las acciones esenciales, permite cuantificar los resultados y por último tenemos la de evitar pérdida de tiempo y de recursos que es necesario para la hora de las estrategias gerenciales. Para integrar estos dos conceptos, digamos lo que es la formulación de estrategias gerenciales, donde se deben cumplir estos siguientes pasos, como lo son establecer misión, visión organizacional, definir los objetivos y metas, seleccionar las herramientas necesarias que se utilizarán para esos recursos y por último, formular la estrategia adecuada para obtener el resultado deseado. Continuando con las disertaciones, hablaremos sobre lo que es las TIC en la educación en el siglo XXI. Según el informe de la OCDE en el 2003, señala que todos los países desean mejorar la calidad y la eficiencia del aprendizaje escolar. Apuestan a lo que son las TIC para mejorar la educación y así poderlo conseguir. Las TIC plantean nuevas herramientas didácticas que revolucionan el mundo de la enseñanza y intentan romper las barreras a distancia del aprendizaje y hacer de este procedimiento más dinámico. Con esto el estudiante llega a ser más dinámico y consistente en lo que es su aprendizaje y así poderlo aplicar en el contexto donde se desarrolla. ¿Cómo aplicamos las TIC en la educación? En el aprendizaje cooperativo, que nos facilita organizar las actividades dentro del aula, como son los elementos de la formulación en grupo y independiente. También lo podemos aplicar en lo que es el alfabetismo en medios, que son habilidades para acceder, analizar, evaluar y crear los mensajes en diferentes formas. ¿Cómo lo podemos aplicar? Con impresoras, revistas, periódicos y publicaciones en internet. También podemos aplicar en lo que es el aprendizaje en línea, que se desarrolla como una acción accesible a la educación y la práctica, que nos proporciona información educativa a los estudiantes a distancia. También aplicamos lo que son los proyectos colaborativos, que se definen como el conjunto de actividades individuales y colectivas, que nos promueven el uso eficiente de los recursos y los materiales e infraestructura. Lo podemos también aplicar en aprendizajes por proyectos con herramientas que nos fomentan el aprendizaje profundo y la autonomía mediante el uso de las tecnologías. Buenos días, continuando con el orden de ideas, nos encontramos inmersos en la era digital, creando y construyendo una llamada sociedad del conocimiento, en la cual tenemos acceso a una gran cantidad de información, lo que hace necesario nuevas formas de comunicación adaptadas al nuevo contexto. Anteriormente la educación solamente se llevaba a cabo interactuando de manera directa con el profesor. Aquí pueden observar, antes solamente usábamos monografías, biografías de papelerías, clases presenciales, libros de texto gratuitos, ingresos, conferencias presenciales o diccionarios. Hoy en día se abren nuevas posibilidades a través del Internet. El Internet abrió un mundo, contextualizó nuevamente la educación. Surgieron nuevos escenarios de aprendizaje en los cuales se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje sin importar que el alumno y el docente se encuentren físicamente. Esta modalidad se fundamenta en las tecnologías de información y comunicación o TIC como mediadores del aprendizaje. Sin embargo, las TIC presentan nuevos matices en el contexto educativo, lo que exige un planteamiento que a su vez requiere de un profundo proceso de reflexión. La formación a través de las TIC requiere una organización de contenido, un ordenamiento de actividades educativas, formas de interacción y comunicación y formas evaluativas distintas a las que se venían practicando en la educación tradicional. En este nuevo contexto, gracias a la tecnología, es importante determinar objetivos y necesidades educativas,
establecer cronogramas claros y garantizar acceso a buenos recursos. Todas estas prácticas de la gerencia educativa. Para finalizar, las TIC incorporan herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para fomentar un cambio en su práctica y sobre todo en el pensamiento de todos ellos. Cambios que por supuesto facilitan la innovación educativa. Recientemente, y producto de la pandemia, fue de que la manera de que de una u otra forma se fueron incorporando las tecnologías de la información y la comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje a través de herramientas como el Google Classroom, el Edmodo, Zoom, los correos electrónicos, hasta el WhatsApp se utilizó como un medio de interacción. Sin embargo, fue algo que surgió de imprevisto, solamente producto de la pandemia, y no se estaba debidamente planificado, organizado, direccionado y controlando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero creo que es uno de los retos para este siglo XXI, seguirlas incorporando de manera progresiva y seguir evaluando de qué manera se están llevando a cabo. Sin descuidar, por supuesto, que lo más importante no es la tecnología, sino en lo que se quiere transmitir, la enseñanza, que es lo que quiero yo al usar estas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Es entonces que este día tuvo la facilidad de escuchar la presentación de los siguientes maestrantes. Mi persona, Francisca Rojas, Guzmán Ferrer, Yenderson Montero, Felipe Sánchez Y Roidimar Dore. que tenga feliz día.